El negocio de la seguridad pública en México actualmente se encuentra en manos de las Fuerzas Armadas, confección de uniformes, armas, construcción de cuarteles, equipo táctico y próximamente la administración del nuevo aeropuerto que se construirá en la base aérea de Santa Lucía. El negocio es millonario y la falta de transparencia para que la población civil pueda conocer tanto la inversión pública como a dónde o quiénes se quedan con las ganancias reales o si éstas se invierten en algún otro sector, resulta imposible de conocer en el actual modelo jurídico civil en nuestro país. En este sentido, la población civil se encuentra a ciegas y toda la confianza se deposita en las promesas del Ejecutivo Nacional de que todo va por buen camino para los ciudadanos con los militares al frente del negocio y los operativos de seguridad pública. Pero fuera del discurso de abrazos, no balazos, la realidad resulta en que los abrazos se dan entre los políticos, mientras los balazos se siguen presentando entre mexicanos en cualquier calle o lugar de este país. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Hoy vamos a platicar de lo que tiene que ver con el negocio que tienen las Fuerzas Armadas, principalmente la Marina, en esto de, pues, hacen uniformes, está todo esto de que ahora también se van a meter a lo que es la construcción de cuarteles. Hoy vamos a platicar de este tema, lo que tiene que ver con la administración del aeropuerto de Santa Lucía, que también López Obrador dijo que iba a estar en manos de la Marina o el Ejército, Fuerzas Armadas. Hoy el tema es acerca de todas estas fuerzas militares que están entrando de lleno a lo que es pues el negocio en diferentes partes de lo que ya le acabo de comentar. Para ello le voy a presentar a mis compañeros y amigos: Alejandro Sicairo Rivas. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Ricardo Arnulfo Mendoza. Que tengan un excelente día. Abel Jacobo Miller. ¿Qué tal? Buenos días. Ernesto Saldaña García. Saludos a Sinaloa y a todo México. Así es, pues fíjese que pues la Marina Armada de México, dijo López Obrador, que va a administrar la base aérea de Santa Lucía. Todavía no nos dicen cómo, ni a partir de cuándo, ni cómo se va a dar esto, pero lo que sí es una realidad es de que en esta administración, bueno, pues la dependencia ha sido una de las más favorecidas con lo que es el presupuesto para ejercerlo ahora en 2019. Estamos hablando de 93,670 millones de pesos. Esto significa un aumento del 15.6% en comparación con el ejército, que lo que obtuvo para 2018 fue 81,021 millones de pesos. 93,670 millones de pesos es lo que tienen las Fuerzas Armadas para ejercer en 2019. Tenemos construcción de cuarteles. Aquí en Sinaloa se acaba de anunciar 7 cuarteles se van a construir. Y le digo, fabricación de uniforme, equipo, armas, todo esto que tiene que ver con el negocio que tiene la Sedena y el ejército en sí. Alejandro, pues vemos que cada vez este gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues deposita más, no nada más la confianza en lo que es la seguridad pública, sino ahora estamos viendo que también está metiendo de lleno a las Fuerzas Armadas a lo que es el negocio de ropa, el negocio de armas, el negocio de construir cuarteles y ahora también de administrar un aeropuerto que, como el de la Ciudad de México, que llegan millones de personas de todo el mundo. ¿Qué es lo que viene cuando las Fuerzas Armadas entran al negocio? Hay ganancias multimillonarias. ¿Qué se espera de todo esto, Alejandro? Mira, la industria de la seguridad pública, la gran industria pujante la seguridad pública ha existido todo el tiempo. Lo que pasa es que ahora hay un traslado de los civiles hacia los militares. Acuérdate que a nivel federal ha sido considerado como un gran negocio donde se simula que se compra armamento, equipo, videocámara de vigilancia y realmente a la hora de los hechos ni están o no funcionan. Ahora ya puesto en manos del ejército esto, pues este traslado, esta movilización de militares hacia los estados se convirtió en un lucrativo negocio para la
Sedena, porque costaba, era increíble lo que le invertían los gobiernos locales a tener 3,000 militares en sus entidades federativas, y creo yo que se está apostando, se le sigue apostando desde el gobierno de Felipe Calderón, luego el de Peña Nieto y enseguida el actual de López Obrador, a darle todo el ejército como la última gran carta la que tiene el Estado mexicano para dar seguridad pública a los ciudadanos. Pero está saliendo demasiado cara. Obviamente que el ejército no iba a vender o no iba a agarrar esta franquicia sin que no le garantizara un negocio redondo, porque es totalmente, esto nada más es el presupuesto asignado para la Secretaría de Defensa Nacional, pero hay que ver todo lo que emerge de los estados. Es más, hay que ver inclusive esos arreglos que se hacen con los grupos criminales y que implica también la aportación de un recurso también hacia quienes los combaten, ¿no? Entonces es un negocio redondo que no es nuevo, pero sí sorprende que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se supone que todo esto, eso creímos los mexicanos cuando lo escuchábamos en campaña y cuando asume el poder, que todo esto se iba a transformar, se iba a reformar y que iba a ser totalmente distinto, ¿no? Que iba a ser, está bien, denle el recurso, pero denle un recurso bajo las normas de transparencia más precisas, un recurso fiscalizado y que se sepan que lo está gastando, pero no así en cuarteles, con bases militares, en comprar armamento, en comprar aviones, en comprar equipo bélico. Pues ahí queda como en una nube difusa donde nunca se va a saber cómo se utilizó el recurso. Ricardo, dice Alejandro, creo que es importante, transparencia y rendición de cuentas, saber cuánto se está invirtiendo, cómo se está invirtiendo y por qué se está invirtiendo, ¿no? En el detalle, si hubiera algunas otras formas también que le pudieran salir más baratas a este país, pero vemos que eso pues difícilmente lo va a proporcionar el ejército, las Fuerzas Armadas. Si la transparencia no la proporciona un ejecutivo de un estado, de un municipio, pues como dicen en el rancho, pues cuantimás un militar, ¿no? que casi siempre está acostumbrado a hacer prácticamente lo que le plazca en ese sentido, ¿no? de transparencia. México tiene muchísimos problemas que todos nos dicen que los van a resolver cuando andan en campaña. Pero uno de los problemas principales de México es la inseguridad pública, a la cual cada día se le destinan más recursos y la sociedad no vemos esos resultados que esperamos nosotros. Cuando vamos a irnos al corto, ¿no? Gobierno de Sinaloa, cuando empieza a gobernar Quirino Ordaz Coppel, sabe él que una demanda muy fuerte de los sinaloenses es la inseguridad. Y él opta por utilizar a los militares. Y como los militares ya tienen su presupuesto asignado en el presupuesto federal, y sin embargo Quirino empieza también a invertir dinero en los militares. Inicia él con un gasto, porque no le puedo llamar yo inversión, un gasto de casi 300 millones de pesos, en donde los utiliza para capacitación de policías en Sinaloa. Cuando son policías que ya están certificados, ya fueron preparados para cada una de sus funciones, todos los perfiles, y le gasta 300 millones. Después viene la construcción de un conjunto habitacional en el South, y ahí van otros 300 millones. O sea, le está invirtiendo a una esfera que no le corresponde grandes cantidades de dinero, y por otro lado descuidan la policía de nosotros. La policía de Sinaloa tiene 8 años que no le aumentan el sueldo. Pero a los militares les invierten 300 millones para que capaciten, otros 300 para que tengan casa y para que permanezcan aquí en el estado. Y sin embargo, nadie quiere hacerse cargo de resolver el problema de que somos un país donde se está violando la Constitución con la utilización del ejército en estas tareas de seguridad y está permeando a todo el país. Y no hay ni un organismo de derechos humanos, no hay una fuerza política, ningún partido político, en ninguna parte se está discutiendo cómo solucionar este problema, porque se está gastando muchísimo dinero en seguridad, pero no está resolviendo el problema que nosotros queremos que se resuelva. Es lo que, Abel, lo que dice Ricardo, se invierte muchísimo dinero, pero la preocupación de
pues la ciudadanía de Sinaloa y de México, que se resuelva la inseguridad, y eso no se ha resuelto, y vemos que ahorita, por ejemplo, 7 días sin muertos, y se habla así como que es importantísimo e histórico y todo esto, cuando 7 días sin muertos, eso por supuesto hay que aplaudirlo, pero no se sabe realmente por qué este momento de paz, ¿no? Si es porque los que se andan matando en la calle hicieron alguna tregua, o realmente está funcionando, que no creo que sea así porque lo hemos visto, los militares en las calles. Pero esa parte, mucho dinero, pero no se ha solucionado la violencia. Pues mira, es una medicina que ya nos dieron y en 2 sexenios pasados y no funcionó, ¿no? Yo siempre he dicho que el problema no fue sacarlo de los cuarteles, el problema es hacer que los regreses. ¿Por qué? Porque ya por lo menos los mandos o muchos que toman decisiones dentro de las Fuerzas Armadas ya probaron las mieles del negocio, que es invertir en la seguridad, ¿no? Uniformes, como lo habíamos comentado aquí, uniformes, equipo, armamento, capacitación, lo que comentaba aquí el licenciado. Yo llegué a cuestionar eso, de que mandaran a los policías que ya habían pasado control y confianza, por ejemplo, que los mandaran a un cuartel que está en Tlaxcala. Digo, ¿y por qué los mandan a Tlaxcala si aquí tenemos la 9ª zona militar? ¿No? O sea, aquí los podían haber ejercitado, incluso o capacitado, o vaya a la zona militar de Mazatlán. Pero en fin, obviamente que hay un negocio ahí, porque tú le platicas o le preguntas a los policías que fueron a esos cursos y dijeron no aprendimos absolutamente nada, al contrario, nos vendían hasta las botellas de agua, el jabón, todo dentro del cuartel. Entonces, ya vieron que es un negocio esto, aquí en las Fuerzas Armadas. Ahí, por ejemplo, el SAUS, fueron casi 700 millones de pesos. Eso es preocupante, Abel, que vean los militares que es un gran negocio. Eso es preocupante. Claro, muy preocupante. El SAUS Complejos, el objetivo fue para meter 3.500 policías militares con todo y familias. Cosa que no pasa con un policía local aquí. Si yo soy de Nabolato y lo mandas a Los Mochis, te vas solo, ¿eh? O sea, tu familia se queda aquí. Entonces ya no hay una igualdad para el policía. Exactamente, tienen más de 8 años que no les aumentan. Las viudas tardan años para conseguir las pensiones. No hay una igualdad. Es obvio que a las Fuerzas Armadas las están ponderando, las están teniendo como lo máximo para controlar la inseguridad, pero cuidado porque los números en realidad no nos están diciendo eso. Lo de no tener 7 días de muertos o homicidios, yo digo, pero ¿cómo andamos con los desaparecidos? ¿No? A lo mejor ya no los mato, pero sí los desaparezco, ¿no? Y el alegrarse. A mí me preocupa ver un gobernador o un presidente municipal que se alegra porque no hay 7 homicidios como si por ellos fuera, sí. ¿O no? O sea, en realidad, si tú ves a alguien siguiendo un cortejo fúnebre, que vas en una moto y sacas tu cuerno de chivo y disparas en pleno día y nadie lo agarra, en realidad es que el gobierno no está haciendo absolutamente nada. Está siendo omiso, se están echando la bolita. La seguridad pues ya no es bronca mía, ayuntamiento, ni gobierno del estado, es de la federación, porque yo tengo los soldados ahí. Entonces, pues yo lo veo, este es un tema bien preocupante, ¿no? Porque policupidos. Sí, ándale, otros los policías que salen en el video haciendo funciones de cupidos, o sea, híjola, la verdad sí está bien crítico este asunto, ¿no? Para usted que nos ve en otra parte del país, salió un video en redes sociales donde iban en un cortejo fúnebre, como lo dice Jacobo, y un tipo ahí disparando un fusil de asalto, y toda la gente, digo, a 3 de la tarde, algo así, a eso se refería. En perspectiva, Ernesto, ha estado el ejército afuera. Hemos visto también que el ejército se ha coludido, por ejemplo, los Zetas, por ejemplo, el comandante o brigadier José de Jesús Gutiérrez Rebollo, cuando estuvo también en la nómina de El Señor de los Cielos. Hemos visto que los militares pues también se pueden corromper, y ahora estamos viendo que están entrando a otro jugoso negocio, que es esto que estamos platicando. ¿Cómo lo ves tú eso? Mira, si hay 3, digamos, instituciones en este país que presentan mayor opacidad que todas las demás, yo me atrevería a decir que es el sector salud, el DIF y obviamente la Sedena. ¿Qué es el ejército mexicano? Bueno, de acuerdo a las cifras que ellos transparentan, de lo poco que transparentan,
Dicen que son en el 2015 262.741 efectivos, de los cuales subieron a 279.010 efectivos en el 2019, con un presupuesto, óiganlos ustedes, de 125.756 millones de pesos. 125.000 millones. ¿Sí? Aquí lo que hay que ver también, ya una pausa, lo que voy a decir es las altas y las bajas del ejército, porque hay mucha deserción en el ejército y no se sabe a dónde van esos, bueno, lo suponemos, a dónde van a trabajar esas deserciones que hay. Porque ya fluctúa están mucho, hay mucha rotación de personal en las cuestiones de la tropa, ¿sí? Bueno, el ejército en sí, que está dividido en ejército, marina y fuerza aérea, son 183.562 efectivos del ejército, 64.853 de la marina, con 207 buques y 150 aeronaves, y 30.595 de la fuerza aérea, con 530 aeronaves, y también trabajan casi 2.000 civiles. Armamento, váyame, 2.638 Hummers, 3.918 blindados, 7.870 piezas de artillería, lanzagranadas, lanzacohetes, morteros, Lincolns, obuses, helicópteros, Black Hawk, un montón. Aquí yo puedo tardar 3 horas leyéndole la larga lista de mandado que tienen ellos de armamento. Pero ¿cómo confirmar esos datos? Exactamente. ¿Cómo se puede confirmar esos datos? Pues simplemente te voy a decir una cosa. Si tú analizas la información histórica, Bernardino, son totalmente variables de año con año. Y normalmente lo que recibe el ejército, del ejército cuando hace una solicitud de información, como es cuestión de seguridad nacional, está clasificada y está reservada. Ya para terminar esta parte de mi sección, decía Emilio Álvarez de Casa, cuando era el encargado de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que el ejército recibió una partida en el 2016, digamos especial, para hacer operativos tipo retenes y todo ese tipo de cuestiones civiles. De esos 10,000 millones de pesos, la Comisión de los Derechos Humanos Interamericana y Mexicanos Primero solicitaron la información y solamente transparentaron el 1% de eso. Lo demás era información clasificada que supuestamente ponía en riesgo la vida de los que hicieron los operativos, por lo tanto, ni el dinero transparentaron. Entonces, finalmente, pues, si auditaron a los coroneles y a los generales en su patrimonio individual y las cuentas que tengan en otros países, pues ahí va a haber mucho de qué hablar. Eso que dice Saldaña, Alejandro, creo que es sumamente importante y relevante, ¿no? ¿Cómo hacerle para saber que realmente está todo eso que se invirtió en armamento, en vehículos, en todo esto, pero también cómo viven los generales? Porque pues parece ser que son intocables, no nada más en este país, en varios tercermundistas sobre todo. Sí, más que cómo hacerlo es quién quiere hacerlo, ¿no? Porque es un gran poder, el ejército, por encima de los poderes constitucionalmente establecidos, donde exactamente no es una de las áreas más oscuras en cuanto al manejo de recursos públicos, pero creo que ubicándonos ya en el nuevo gobierno, que no parece tan nuevo, Andrés Manuel López Obrador en campaña traía un discurso muy aceptable en cuanto a qué iba a hacer con la seguridad pública. Hablaba mucho de restablecer la vigilancia, los operativos por los civiles y regresar a los cuarteles del ejército. Pero como al mes de que gana la elección, el 1 de julio de 2018, tiene una reunión con el equipo, con los altos jefes militares encabezados por Cienfuegos, ¿no? Uh-huh. Y yo no sé ahí qué le dijeron o qué le presentaron, que ahí ya sale con el discurso nuevo. Ya sale con la idea de crear la Guardia Nacional que propuso Peña Nieto. Ya sale con la idea de que el ejército iba a continuar con los operativos. Entonces, ¿qué película le presentaron ahí? ¿Qué le plantearon que lo asustó y dio un viraje tremendo en cuanto a las políticas de seguridad pública o de estrategia militar en México? ¿Qué pasa? Pues que es que desde niños, desde preescolar nos enseñan mucho a respetar al ejército mexicano y a verlo a ciegas como una institución confiable, honorable. Y creo yo, pero yo no creo que a los congresos federales, estatales, a los funcionarios públicos, a los órganos de transparencia internacional, tengan ese respeto hacia el ejército que le inculcaron desde pequeños. Yo creo que es miedo
o complicidad en muchos de los casos, de que pues tú no sabes qué te va a pasar si le dices, general, vengo a contarle sus ametralladoras, sus boomers, vengo a contar sus soldados, vengo a hacer un pase de lista de soldados. Entonces, ¿qué te puede pasar ahí? ¿No? Ya Eso, no sales del cuartel. pues sí, o sea, eso suena así entre sátira y de risa, ¿no? Pero Por lo menos deberíamos de intentarlo. Podemos ir a la 9ª zona militar y llegar con esa con el pliego información del petitorio. SAUD no debe estar restringida. porque lo invertimos. Es dinero público. En ese sentido, Ricardo, legalmente, ¿hasta dónde puede uno llegar para conocer todo esto que se ha estado platicando en esta mesa? ¿Cómo está el ejército en lo administrativo? ¿Cómo maneja el dinero que se le dio? ¿Y qué negocios tiene? Aparte de los que ya estamos mencionando, ¿no? O sea, saber eso. Mira, se está ahorita trabajando muy fuerte sobre el tema de la revocación del mandato, ¿no? Buscando obligar a los funcionarios públicos, a aquellos que llegan al poder por medio del voto, obligarlos a que cumplan o se les revoque el cargo, ¿no? Si leemos la Constitución con detenimiento nos vamos a dar cuenta, es el artículo 13, que el único fuero que existe todavía en la Constitución es el llamado fuero de guerra. Los militares son los únicos que pueden tener esos tribunales especiales, tienen su código militar, tienen una reglamentación especial. Entonces, ¿cómo penetras tú? ¿Cómo penetras en ese mundo donde a ellos se les construyó este mundo, ¿no? Es como decir, vendes paletas, nopales, métete a vender a la Primavera, de aquí en Culiacán, a ver si te deja entrar de la puerta. Es lo mismo. Ahí no venden, está sellado. ahí no comen nopales, ¿no? Se ha fortalecido más el ejército en esa dinámica. Lo han fortalecido. Legal, y ha decrecido la mano ciudadana en ese Así aspecto. es. Y yo les decía, en un programa anterior les decía, que para mí López Obrador, yo lo había conocido. Primero, cuando fue candidato 2006-2012, es el mismo López Obrador. El mismo discurso. Como miembro de Morena, para Sí. la gente que... Sí, en ese tiempo del PRD. Sí, cuando fue candidato. ok. Bueno. 2006-2012, Andrés Manuel López Obrador, candidato del PRD. No, el pero mismo, yo digo ahorita tú como el miembro de mismo. Morena. Sí, el mismo. Pero ya no vamos al 2018, ya no va como candidato del PRD, va como candidato de Morena y ya es otra persona. El que perdona priistas, perdona perredistas, priistas, etcétera. Ya es una persona bien tranquila, no ofende a nadie. Abrazos, no balazos, etcétera, ¿no? Bueno, y lo dije también. Porque Sí. los abrazos están con él y los Con él, balazos están por afuera, fuera. ¿no? Y lo otro que yo dije, Andrés Manuel López Obrador va a ser otro cuando llegue a la presidencia. Yo lo conozco bien porque he estado cerca de él, estuve en la Ciudad de México, y yo siempre dije, van a ser 3 López Obrador, ¿no? Y ya los describí. Andrés Manuel López Obrador está utilizando el mismo sistema de Calderón, del espurio que él tanto denunciaba, del espurio, el ejército. Calderón se apoyó en el ejército para sacar su sexenio. Entonces, Andrés Manuel López Obrador también lo está haciendo. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Ninguna. Enrique Peña Nieto nos ofreció que iba a resolver el problema de la inseguridad, de la delincuencia organizada a través de la gendarmería. Y Andrés Manuel López Obrador dice, no es gendarmería, es Guardia Nacional. Nada más le cambia de nombre, pero la formación es la misma, Por eso es que creo yo que hay instituciones y hay leyes para que sepamos nosotros con toda transparencia el funcionamiento del ejército. Nada más Sí lo en hay. este aspecto, como dijo Abel, lo difícil no es sacarlos, sino volverlos a meter Sí. a los militares. ¿Cómo ves tú eso? Sí, ahora, la Guardia Nacional, que nos dicen a nosotros, o sea, yo lo veo cada día más complicado que el gobierno federal tome la decisión de regresar al ejército. ¿Por qué? Porque yo no soy optimista con la utilización de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional acaba de nacer jurídicamente en la Constitución, pero ya sabemos, para que funcione necesita su ley orgánica, se tiene que crear también la ley del uso de la fuerza, la ley de registro de detenciones, y hasta ahí están contando los legisladores federales, pero están omitiendo que la columna vertebral de la seguridad pública está en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿sí? Y también en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ni los están mencionando. Entonces, imaginémonos que la Guardia Nacional, que nos están ofreciendo que va a ser la solución en este país, esa Guardia Nacional
Es como un dron, es un dron que anda volando. No hay protocolo de nada. Para que aterrice, se van a tardar años en que aterrice. En ese aspecto, Abel, pues abrazos no balazos. Los abrazos están allá arriba en todas estas formas políticas, pero los balazos siguen afuera. Acabamos de ver ahí en San Felipe, acá en Baja California, cómo pasa todo eso, lo que dijo del dron, pasa el enfrentamiento entre pescadores y marinos, y luego toda la información que sale. No, es que eso es la totuaba, es eso, esto, sea lo que sea, pero no hay ningún protocolo en el cual la Marina tenga para evidencias, para el Estado de Derecho, detenidos, o sea, salen a echar bala, matan a alguien y a ver cómo lo arreglamos después. El detalle es que si se quiere arreglar, se mete al ejército a las calles, o se saca, mejor dicho, al ejército a las calles, porque las policías ya no daban una, ¿no? O sea, así lo consideraba el gobierno. Entonces, pero en vez de usar paralelamente al ejército e ir capacitando, depurando, teniendo nuevas policías, mejor se echaron la cola al hombro y se dijeron, vamos a mejor tener el puro ejército. Y entonces las policías fueron olvidadas. Y ahorita la verdad, si tú las ves, es unas condiciones de pena totalmente, como están trabajando algunos policías. Te lo digo porque yo tengo contacto con ellos. Y no les pagan viáticos, etcétera, etcétera. Son muchas cosas que se están haciendo con ellos. Y tiende a desaparecerse prácticamente, esa fuerza policial ciudadana. Porque ahorita ya estamos teniendo a mucho verde disfrazado de azul, ¿no? Que incluso ya estaban retirados y los volvieron a uniformar, pero ahora de azul. Entonces, yo la verdad veo a la Guardia Nacional igual, veo una gendarmería otra vez, incluso la formaron igual con personal militar, que ya están reclutando civiles, pero al final de cuentas su base es militar. Vamos a ver una policía que no va a tener los protocolos, como tú bien lo mencionas, como primer respondiente, no lo saben. Cadena de custodia no lo hay. Entonces vamos a tener delincuentes detenidos aún en flagrancia que por vicios en el debido proceso los van a estar soltando los jueces. Entonces eso es importantísimo, sí, ¿no? Porque entonces, como no hay entonces ese protocolo jurídico y de esa legalidad, pues o los matan, impunidad, y los desaparecen o van a salir. Ahora, ¿qué tanto ha servido el tener retenes, por ejemplo, aquí militares en las entradas y salidas de Culiacán? Yo voy y doy cursos de tiro a un campo que está para acá, para el sur. Hay un retén militar ahí pegado a una gasolinera. No, ni una vez de las 40 veces que he pasado por ahí me han detenido a mí. Y llevo todo está en regla, ¿no? Sí, todo está en regla porque estoy dado en un club de tiro, son calibres permitidos. Y no de hace poquito, ¿no? Pero paso con mis cartuchos, con mis rifles, o sea, y no me detienen absolutamente nada. Y así como pasas tú, me imagino que pasan todos los que sí andan chuecos. Entonces, me pregunto yo, ¿de qué sirve un retén que es aleatorio? Tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. No sirve absolutamente nada. Esa es la estrategia de seguridad. Pero en contraparte nos ha dicho Ricardo que a él sí lo han parado varias veces. Todos los días. Y no lleva nada, creo que ni un sacapuntas. Ya no me respetan la corbata. Guachapones, con eso les avienta. No, entonces sí lo veo preocupante porque en realidad no hay una estrategia de seguridad. Se está basando en el ejército. Mi pregunta es, ¿y cuando falle el ejército, qué sigue? Ya esa pregunta que dice, o sea, cuando falle el ejército, ¿qué sigue? Porque, bueno, sabemos que en este país la corrupción se ha metido en el tuétano de todo lo que es gobierno, ¿no? Y el ejército es gobierno. Sí. Mira, Bernardino, efectivamente yo me sumo a lo que dice aquí esta mesa, que el ejército es no está preparado para, digamos, garantizar la seguridad. Efectivamente funciona como un Estado. Y también está preparado para hacer negocio, y tener esas ganancias tan lucrativas. También recordemos lo que se les dio al Hospital Urias en una donación unilateral de Manova, que es ilegal porque no fue autorizada por el Congreso del Estado. Ahorita leí, y no leí todo el armamento del ejército, porque también es cierto, todo este armamento y ese entrenamiento que ellos tienen no es para combatir, por decir, el narcotráfico, porque ese es el riesgo principal. ¿Cómo vas a meter un tanque en la sierra, verdad? O un howitzer para disparar un lanzagranadas, o sea, no funciona. Entonces, por un lado se le está invirtiendo
a cuestiones que son de seguridad nacional, pero para combatir a otros países en estado de guerra, que México no ha estado en estado de guerra desde hace 70, 80 años, y por el otro lado, se les quiere dar la aptitud, digamos, de estar haciendo la labor de las Fuerzas Armadas. Ya no vemos a las policías que estén combatiendo ni siquiera un robo común. Para todo llega el ejército, sí. Pero las policías, yo creo que los policías están tratando de que no perder la chamba y están más preocupados te voy a decir una cosa, por todo esto que está pasando. Y ocupan por decir aquí en Culiacán, el parque Culiacán 87, y les dice le dice el alcalde, oiga, vayan, les doy otro lugar, porque ahí es un lugar de recreación, y dice, nos vamos a ir. O sea, hay una falta de respeto del ejército a las instituciones de este país, porque ellos están por encima de la Constitución en forma efectiva. Entonces, si fallara el ejército, bueno, que no creo que vaya a fallar, porque a ellos no les interesa lograr la seguridad. A ellos ahorita, como vemos y como estamos planteando en esta mesa, les interesa lograr el negocio. Si el ejército no estuviera, pues hay que hablar de los cascos azules de las Naciones Unidas. A lo mejor ellos sí pueden con el problema. Hubo una vez que ofrecieron los cascos azules de las Naciones Unidas para resolver el problema de la inseguridad en Ciudad Juárez, y probablemente sería una fuerza que estuviera fuera de todos los elementos locales y pudiera garantizarnos una mayor paz en este país. Como comentario final, ya nos alargamos. Comentario final, que esta mesa pronto va a ser decretada como una mesa fifí. Comentario final. Bueno, mi comentario final sería haciendo alusión a lo que mencionaba Jacobo ahorita, ¿no? De que si el ejército se encuentra en las calles y hacen puntos de revisión donde revisan un carro sí, un carro no, un carro sí, un carro no, mi opinión es, aunque revisen carro por carro, la inseguridad no la van a bajar. Así es. Porque la revisión tiene que ser casa por casa. Comentario final, Abel. Aquí abonando el comentario, nos va a llover. Hay que hacer este trabajo, ¿no? No, pues la verdad, mi preocupación está esa en que se sigue recetando una medicina que no funcionó en 2 sexenios, ¿no? Comentario Nos final. mandan helicópteros Black Hawk para que la guerra sea en México, los gringos, y aquí nos matemos entre nosotros. ¿Por qué los Black Hawk que los construyen allá no los usan los gringos contra los mismos gringos? Porque nos ven terreno de combate de ellos. Mientras el gobierno federal no siga una política de investigación y de inteligencia precisa, como se sigue en otros países, y nos manden Black Hawks para matarnos entre nosotros, entonces esto no va a tener ni pie ni cabeza, ni principio ni fin. Gracias por acompañarnos. Denos su punto de vista acerca de esto. Hay que hacer este tipo de trabajo, hay que hacer análisis, hay que hacer crítica, pero sobre todo hay que poner un granito de arena para que usted reflexione acerca de todo eso. Su opinión será la mejor. Gracias, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces. Hasta luego.